Muchísimas gracias, qué placer, qué gusto estar con todos ustedes en esta ocasión como su presentadora. En verdad, me quito el sombrero, es un orgullo y pues miren, realmente todos estos cambios que estamos haciendo, pues es con la única intención de llevarles a todos ustedes una experiencia única. Y es que cada encuentro es así de único. Y justamente vamos a empezar en este episodio con una serie de 3 episodios que van a ser igual de únicos y especiales, dirigidos con una temática de mucho valor y de mucho aprendizaje. Pero miren, otra de las grandes razones por las cuales también estamos haciendo este cambio de estafeta por esta ocasión es que de manera, digamos que un poquito, pues más secreta, a lo mejor Dani no se los dijo, pero es que realmente lo que también queremos es escuchar a Dani con mayor presencia, con mayor atención en cada una de sus reflexiones, no solamente conduciendo, sino también desde su experiencia en cada una de las temáticas que vamos a estar presentando. Entonces, mi querido Dani, también te doy la bienvenida en esta silla de comentador y seguramente será un encuentro muy valioso con tu aportación. Muchísimas gracias. Caro, mi queridísima Caro, siempre es un placer, te saludo también a ti, escucharte en los diferentes encuentros que tenemos, también con una experiencia muy vasta como consultora en semiología de la vida cotidiana y seguramente en esta ocasión tendremos una aportación también valiosa de tu parte. Entonces, muy bienvenida y gracias por este espacio. Y bien, amigos, a todos los que se van integrando, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a tener un episodio, como bien les comentaba, valioso en el sentido del aprendizaje. Va a ser un episodio que se va a complementar con 2 episodios más, que en general, en conjunto, van a tener por nombre la trilogía del error. Y quiero enfatizar el nombre, trilogía del error, no del horror ni del terror, como probablemente por ahí algunos leímos probablemente mala palabra y dijimos, ah, caray, ¿van a hablar de terror o van a hablar de cosas de horror o qué onda? ¿Qué va a pasar ahora con se me ocurrió en estos encuentros entre signos y sentidos? Pues no, realmente lo que vamos a hablar es de temas de errores. Pero justamente si a ti te pasó como a mí o como a muchos, que confundimos esta palabra de error con la de horror o con la de terror, tiene su razón de ser. Mira, por un lado, a veces el cerebro nos juega por ahí cambios mentales, por ahí nos hace jugarretas y de repente puede suceder que esta interpretación incorrecta se deba a un fenómeno que se llama parafasia. La parafasia es cuando cambiamos palabras unas por otras, ya sea en su modo fonético, en su modo semántico también sucede, y probablemente por eso te sucedió. Pero también me atrevo a decir que pudo haber sucedido porque por ahí en el inconsciente a veces hay una sensación de terror o de horror cuando cometemos un error. Entonces hay que prestar atención a esas sensaciones porque justamente en este episodio vamos a hablar de los errores inevitables, como pudo haber sido este, y sobre todo de los aprendizajes valiosos que podemos obtener de estos errores. Así que nuevamente, bienvenidos y quisiera que empecemos con una breve introducción de los errores. ¿Qué pudiera ser el error? ¿Cómo lo pudiéramos introducir? Porque vamos a hablar de ello en 3 diferentes episodios. ¿Y cómo pudiéramos introducir su definición sobre esta temática? Paso la batuta contigo, mi querida Caro, que nos pudieras introducir bajo este concepto. Ay, gracias, Nadia. Oye, pues interesantísimo el error o el terror, porque literal, yo creo que yo sí fui la de las de, vamos a hablar de todo esto que me asusta. Este error que para mí es todo aquello que no sale como yo creía que tenía que salir. Entonces, ahí vamos a hablar este tema también incluso de las expectativas, todo aquello en lo que me equivoco. ¿Por qué tendría que ser de una forma o de otra? Y entonces toda la emoción
que se siente todas estas emociones feas, ¿no? Por decirle la emoción fea, sabemos que no hay ni emoción ni buena ni mala, pero estas emociones feas y este miedo al rechazo y es todo esto que me pasa internamente porque el resultado no se dio de la forma que yo creía que se iba a dar. Y aquí es un tema, híjole, bien fuerte porque creo que hablar de los errores no es para todos, porque da miedo aceptar que, claro que por supuesto que yo me equivoco, claro que por supuesto que no me salen bien las cosas, claro que por supuesto que no es siempre como yo creía que iba a ser. Hay algo muy interesante en lo que comentó ahorita Caro, de aquello de las expectativas y no haber acertado en lo que yo quería. Recordemos que gran parte de los contenidos que compartimos aquí con ustedes tienen que ver con conceptos de semiología de la vida cotidiana, y si nos aventuramos a esos primeros días en los que platicamos sobre ello, comentábamos que no vivimos los hechos, sino lo que los hechos significan para nosotros. En ese sentido, tú dices, bueno, si buscamos la definición en la Real Academia o en cualquier diccionario de lo que es un error, habitualmente vamos a encontrarnos como no acertar, no cumplir o... Pero aquí viene la pregunta, ¿no acertar en función de qué? Déjenme poner un ejemplo. A lo mejor elegiste a una pareja, por las circunstancias que hayan sido, y tienes un matrimonio fallido. ¿Cuál es el error? Probablemente no haber elegido de manera correcta, pero a lo mejor tú tienes la perspectiva de no, el error sería divorciarme. Entonces tú estás considerando que lo que para algunos sería una solución, para tu vida sería un error. Pero ¿quién dicta qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? Finalmente, cuando hablamos de me equivoqué, pensemos en un examen de matemáticas, me pusieron 5 más 5 y yo puse 11. Evidentemente, de manera objetiva, yo podría decir, me equivoqué, erré, tuve un error en mi respuesta. Pero en la vida no es tan sencillo como plantearnos una ecuación matemática que no es sujeta a debate, sino que, ¿qué es lo que tú esperabas? En función de qué estás considerando que eso es un error o no lo es. Y seguramente, amigos, muchos habremos cometido errores que después de haberlos analizado, lleguemos a la conclusión de que en realidad no lo eran tanto. No sé qué opinan ustedes, chicas. ¿Será entonces que el error, para definir cuándo es un error, tiene que depender del significado que le damos y de los parámetros bajo los cuales lo medimos? Yo creo que sí, mi estimada Naye, porque mira, vivimos en una sociedad y por supuesto tenemos que regirnos por ciertos lineamientos. No es correcto, por ejemplo, que yo salga desnudo, por más que yo me enorgullezca de mi cuerpo y quiera ligar a diestra y siniestra. No es correcto. Si lo hiciera sería un error en función de los cánones que dicta la sociedad. Ya si hablamos de algo muy íntimo, muy particular, que nadie más tiene que ver con lo que yo haga, ahí entonces ya tendría que ver directamente con lo que yo percibo de la situación y que habitualmente se verá reforzado por alguna repercusión negativa. Ahora, hablando de repercusiones, las habrá de aquellas que son enteramente naturales y las habrá de aquellas que más bien son condicionadas, pero de eso hablamos un poquito más al ratito. Perfecto. ¿Qué más pudiéramos complementar, mi estimada Caro, Yo con considero que sí. diferenciar los errores con tropiezos o con decisiones ajenas? ¿Cómo pudiéramos diferenciar cuando es propio y cuando es ajeno? Fíjate, yo considero que en este sentido de lo que decía Daniel en esta dupla que nos hacías, este resumen, considero que sí depende mucho de esta perspectiva. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto mío, que siempre digo, me termino balconeando luego aquí en estas cosas, pero, por ejemplo, yo estudié mi primer carrera, ya sabes, en esta edad donde sales de la prepa no sabes ni qué quieres comer, entonces decidí por una carrera, terminé la carrera, trabajé en eso, etcétera, etcétera. Después hice otra carrera completamente opuesta. Primero estudié administración, tengo una especialidad en empresas sociales, después estudié alta cocina, completamente opuesta. Y yo siempre decía, ¿por qué? ¿Cómo me dejaron graduarme de administradora si considero que ni organizada soy? ¿Cómo es que me dejaron graduarme de ahí?
al tema de alta cocina y sí fue algo que me encantó. En algún momento también tuve un restaurante, después un fast food, etcétera. Pero vi que tampoco era por ahí. Y entonces yo dije, puta, es que sí soy experta en regarla. O sea, sí soy experta en tomar malas decisiones. Pasan los años y hice una marca, un emprendimiento en donde lo que producíamos, bueno, después seguí estudiando, ya me fui al tema de desarrollo de conciencia, etcétera, y en esta marca, ya con esta conciencia, producimos alimentos que son sanos para ti, como el ghee, la kombucha, y esto solamente pudo haber sido gracias a que, o sea, yo hice la marca, yo hice las fórmulas, yo hice todo esto, pero solamente pudo haber sido gracias a que, por un lado, tenía los conocimientos en la parte administrativa, pero también en la parte de cocina. Y esto tardó años, años en que yo misma dejara incluso de juzgarme de, ay, ¿cómo es posible que hiciste eso? ¿Por qué estás entre chicles y manzanas, como todo opuesto? Pero al final, esto fue lo que fue como el resultado de esos dos errores, de haberme equivocado en la vida. Y ahora los puedo ver distintos. Puedo verlos que al final del día eso también da parte de la estructura de lo que soy y da también parte de pues lo que valoro y lo que hago y cómo lo hago, etcétera, etcétera. Por lo que me comentas, Caro, se me hace alusión incluso que a lo mejor los errores también pueden venir de acciones inconscientes o acciones probablemente condicionadas también por otros factores que influyen y que te hacen tomar caminos, como bien lo comentas, que a lo mejor no es por ahí por donde quisieras seguir, pero te vas por ahí porque hay a lo mejor cierta inconsciencia que te orilla a cometer ese error. Sí, súper condicionado. O sea, yo te decía, la primera decisión de, por ejemplo, en el caso mío de la carrera fue, pues tenía que elegir algo. Y entonces, en todos mis estudios vocacionales me salía ingeniería, ingeniería. Yo decía, ay, no, claro que no, yo no me veo trabajando en una fábrica, yo no me veo. Entonces, ingeniería es para todo. Yo decía, no, eso no es lo mío. Yo decía, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Pues administración. La segunda carrera también la tomé por este condicionamiento de por qué la neta, ¿por qué lo estudié? Porque yo lo que quería todavía no tenía hijos, pero ya estaba casada. Entonces yo quería ser la mejor ama de casa. Entonces en mi mente, en mi condicionamiento, tenía que cocinar, ya sabes, espectacular etcétera. Pues entonces, y en realidad sí fueron decisiones condicionadas. Que en este momento las pueda, dijo Daniel, no es lo que sucede, sino lo que hago con lo que sucede, que en este momento las pueda leer y que las pueda integrar a mi vida de una forma distinta, bueno, eso es una cosa, pero en su momento sí fue movido por la condición de tienes que estudiar algo, estás saliendo de la prepa, no te puedes quedar sin hacer nada y me fui a estudiar en ese sentido. Y probablemente ese tipo de decisiones que a veces tomamos tendrá que ver con la manera en cómo nos concebimos. Ya veíamos en el episodio anterior que hablábamos de la autoestima y del autoconocimiento. Será interesante saber cómo el cometer un error tiene cierta relación con el autoestima. Pero me gustaría escuchar en esta ocasión la opinión de Dani después de escuchar y de ver nuestras primeras carosidades. Ok, pues estamos ya en estas carosidades, ya sabes, siempre te traigo estos datos importantes con respecto al tema que estamos abordando. Y aquí te va este primer punto. Cometer errores activa zonas clave del cerebro de aprendizaje. Y fíjate, normalmente cuando nos equivocamos se activa la corteza anterior del cíngulo. Y esta palabrita dice así, ¿de dónde viene con qué se come, Carolina? Bueno, pues es una estructura dentro del cerebro que forma parte del sistema límbico y esta estructura es responsable de detectar conflictos y ajustar comportamientos. Entonces, literal, es el que se encarga de aprender de nuestros errores. ¿Qué les parece? Y solamente la activamos así.
en este sentido solamente. Entonces, fíjate qué importante. Número 2, el perfeccionismo está relacionado con el miedo al error, no con la excelencia. Y aquí es algo sumamente importante porque a veces pareciera que estamos romantizando el perfeccionismo, pero tú sabías que investigaciones demuestran que el perfeccionismo clínico no impulsa a que seas mejor. Realmente lo único que está impulsando es tu ansiedad, tu procrastinación y la baja de satisfacción personal. Y por último, te traigo aquí otro punto. Las personas que asumen sus errores generan mayor confianza con los demás. Y esto es un tema maravilloso porque estudios de psicología social demuestran que cuando alguien asume sus errores, lo que se genera es una percepción de que es auténtico. Y entonces esta autenticidad genera responsabilidad. Estos dos factores son claves para que las otras personas te vean con confianza. Entonces, el equivocarnos simplemente nos va a ligar con esta capacidad de ser humanos. ¿Cómo ven, chicos, estos datos? Qué grandes datos nos acabas de compartir y tiene mucha relación con esta pregunta que dejaba en el tintero hace un momento. Este perfeccionismo o esta falta de confianza se me hace que tiene relación con la propia autoestima y el autoconcepto que mencionábamos en el encuentro anterior. ¿Cuál pudiera ser esa relación, mi estimado Dani, entre el error o a veces evitar el error con la autoestima de las personas? Muy bien, mi estimada Naye. Yo quiero reconocer un error que cometí casi al inicio, porque no comenté que entre estas modificaciones que tenemos en nuestros encuentros está que estamos transmitiendo ya directamente a YouTube. Hay personas que nos están siguiendo ahorita mismo en YouTube. Saludos en esta red social. Los comentarios también podemos leerlos para que ustedes puedan manifestarlos. Con todo gusto estaremos aquí compartiéndolos. Atención, por favor, con lo que acabo de hacer. Reconocí un error. ¿Qué te dice eso de mí? Que la siguiente ocasión que me vaya a equivocar, lo más probable es que lo diga, quizás me disculparé, pero ¿qué hubiera pasado si tú lo hubieras descubierto por tu cuenta y yo no lo hubiera manifestado y al contrario hubiera tratado de disfrazarlo y de decirte, no, no, ¿cómo crees? No, sí, sí lo dije, recuerda, no, algo le pasó a la transmisión. Ahí tiene que ver con varios elementos, por supuesto, el externo, el que tú percibes de mí como persona, pero creo que quizás lo más importante sería el que yo percibo de mí mismo. Déjame ponerte otro ejemplo. Hay ocasiones en las cuales lo que yo hago de manera equivocada es de manera voluntaria. Hay errores que se cometen a propósito porque la gente quiere seguir cometiéndolos y quiénes somos nosotros para decir que sea correcto o incorrecto, aunque las más de las veces tiene que ver también con desconocimiento. Ejemplo, yo he oído mucho, incluido en esta sesión, a las personas referirse a el autoestima, lo cual es un error. Ah, no manches, ¿cómo crees? Que no es como el águila y el agua y el... Pero ¿por qué no el ardilla, el arena? No, hay una regla bien clarita que dicta la Real Academia que dice, no es porque le cambies el sexo, ¿eh? No tiene que ver con misoginia ni nada de eso, tiene que ver con que suena raro la agua, la águila, suena raro, por eso se le cambia a él. Pero ¿cuándo se hace? No cuando la siguiente palabra empieza en A, nada más, sino cuando la sílaba tónica es la primera. Águila, agua, y no ardilla. Autoestima. En este caso, no sería correcto decir el autoestima. Sin embargo, hemos oído innumerables veces porque pensamos es lo correcto por analogía, sin haber conocido a lo mejor la regla con toda precisión, y aquí entonces viene la enseñanza, estimados amigos. Hay ocasiones en las que nuestro error no es voluntario y nosotros consideramos que estamos haciendo lo correcto, pero hay ocasiones en las cuales mi error sí es voluntario. Tengo un muy buen amigo que es bibliotecario. De alguna manera, por alguna extraña razón, su autoconcepto le dicta que su nombre no debería ir con mayúscula y siempre escribe su nombre con minúscula, como para restar importancia, dice, no quiero yo destacar. En cambio, siempre que pone biblioteca, lo pone con mayúscula. Y es un error,
y él sabe que es un error, pero decide seguir haciéndolo porque persigue un fin distinto. Insisto, no estamos aquí para decir es correcto o es incorrecto, pero sí para manifestar que en muchas ocasiones el error obedece a que tú persigues un fin muy particular. En otras palabras, a reforzar tu autoconcepto y tu autoestima. Entonces también tendrá mucho que ver con esas reglas que probablemente también desconocemos y probablemente para prevenir los errores necesitaríamos conocerlos y prepararnos. Y eso también va a ser una manera de contribuir a generar confianza a la autoestima de las personas. Es Ujú. que también, mira, hay una canción de Alejandro Filho que dice, ¿cómo culpo al que peca a escondidas si no supo que estaba prohibido a escondidas pecar? Obviamente es una exageración, ¿no? Pero bueno, ¿cómo condeno a alguien si esa persona no sabía que lo que está haciendo está mal? Vas a un país como Japón y empiezas a hablar a voz tendida en el metro, no es una cultura en donde eso sea bien visto. Aquí en México no hay problema, pero si tú vas al extranjero y haces algo indebido sin conocerlo, bueno, es un error. Pero hay matices en el error. No es que yo quisiera cometerlo, no es que siquiera me dé cuenta, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Y por eso me parece que es sumamente importante hacer este tipo de distinciones. Pero incluso mencionando lo que comentas, hay errores muy frecuentes que solemos cometer. Ujú. Probablemente en esta forma involuntaria o por este desconocimiento, como por ejemplo el decir cosas sin pensar, sin saber, sin prepararse, y probablemente hay otro tipo de ejemplos. ¿Tú tendrás, Caro, ejemplos que cometemos al momento de generar error con los demás? Otra vez ya me vas a A balconear. balconear. Otra vez tú. Fíjate, ahorita estábamos hablando de estos errores, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba haciendo la grabación de mi sección, hubo una palabra que pronuncié mal, procrastinación. Y me dice Daniel, oye, pero es que lo pronunciaste mal, va con C, procrast. Pues ahorita ya que lo dije, ok, me voy a poner muy atenta para no, ya sabes, para no regarla. Y aquí es un tema a lo mejor simple, estamos hablando del tema del lenguaje, pero quiero rescatar como dos cosas. Sí, en esta parte a lo mejor es inconsciente, o ya sabes, se me lengua la traba, o ya sabes, pienso más rápido, o es la dislexia, no sé. Pero también, ¿qué pasa cuando yo veo que el otro tiene un error? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo me lo tomo cuando alguien me señala un error? ¿Qué pasa? ¿No? También otro ejemplo en una de en algún post en mis redes, algo se ve que hubo una falta de orografía y me escribe una colega de la generación. "No, mira, no sé qué, la falta de la imagen y la chingada, no sé qué, no sé qué, no sé qué". Y le digo, ok, muchas gracias porque entiendo que lo haces por cuidarme, por cuidar esta imagen. Ya lo que hice fue modificarlo, pero ¿qué tanto podemos estar también abiertos a que nos equivocamos o no? De hecho, también por ahí tengo ahí un post que creo que dice algo así, que deseo mucho que tengas la libertad de fallar. ¿Por qué? Porque la libertad de fallar te da la libertad de intentar, de hacer cosas nuevas, de crecer, de aprender, de moverte. Pero solamente si tú te permites esta dimensión del error, meterla a tu vida, meterla a lo que haces, a tus vínculos, a tu trabajo, a tu vocación, etcétera. Y ya no hagas que me balcone más porque traigo un chorro de ejemplos. Bueno, Ay, sí, por si les hacen falta, muchachos. Tomen mi es que la reputación y verdad, denle. hablar del error es que es algo complicado, como bien comentabas hace un momento, a veces no es para todos porque es más fácil huir del error, es más fácil evadirlo probablemente que afrontarlo y que ver como que para qué llegaste a mi vida, como que para qué estás aquí, ¿no? Es más difícil porque amerita atención, amerita el trabajo y el cuestionamiento de tu propia autoestima y de tu autoconcepto, como bien lo mencionaba hace un momento Dani.
Y para tener prueba como un botón, adelante, Dani, adelante, te cedo la palabra antes de pasar Muchas a gracias. nuestra Downy Song, que nos va a dar Gracias. un ejemplo claro de huida. Adelante. ¿Vamos con la Downy Song o primero intervengo? Primero contigo, adelante, paso Venga. voz contigo. Sí, mira, es que de lo que Caro comentaba, hay algo que me llamó inmensamente la atención. Caro dice, hice una publicación, me equivoqué, erré, cometí un error, y viene una persona a decirme, a ver, hija de la quién sabe qué. Y Caro dice, sé que lo haces por mi bien. Bueno, la verdad es que no siempre pasa eso. Hay ocasiones en las cuales la gente no es que te quiera ayudar, sino que quiere hacerte notar que a lo mejor está un nivel por encima de ti porque sabe algo que tú desconoces. Pero la postura de Caro me encantó. Mira, independientemente de cuáles sean tus fines, sí la regué. Si tú querías balconearme, si querías ayudarme, si querías ridiculizarme, eso es un problema tuyo. Finalmente, tu comentario, con las mejores o las peores intenciones, me puede ayudar y entonces puede ser que lo adopte. Sin embargo, llegar a ese punto no es algo sencillo. Incluso aunque la gente tenga las mejores intenciones, lo cierto es que la mayor parte de las ocasiones nos resistimos a reconocer los errores y puede haber muchas maneras de ello, como minimizarlos, como, ay, no era para tanto, hacer una mofa de ello, ignorarlos, defendernos, encontrar justificaciones por todos los medios. Montones de ejemplos de eso tenemos. Me gustaría sintetizar este punto que comentas, porque otra pieza valiosa que estás colocando ahora en este encuentro es la intención. ¿Con qué intención vas a reconocer tus errores o a hacérselos notar a alguien más? Y entonces también va a venir otra gran pieza que es tu mecanismo de defensa. ¿Cómo vas a reaccionar ante esa intención que estás percibiendo o que estás recibiendo? Pero hablemos de ello ahora sí después de la Downy Song. Siento que me cuesta aceptar que la he regado y no sé cómo actuar. Si asumo que es culpa mía o es de los demás. No sé por qué pensé en justificarme. Le tengo miedo a que puedan culparme. Si yo tuviera valor, podría sincerarme. ¿Qué puede pasar si admito que en verdad fallé? Yo podría perder mi prestigio. Oh no, yo no, porque yo diré que fue un malentendido, diré que tuve mis motivos, voy a aferrarme a la negación, porque yo, ese error no me lo achacas tú, que yo doy vuelta a la tortilla, que no era para tanto esa pifia, porque yo cuántos pretextos inventé, si no es error, ¿qué es lo que pudo ser? Un punto de fricción que me ayuda a crecer. Al menos voy a tener humildad para aceptarlo y es mi voluntad. Prometerme después si puedo reparar. ¿Qué puede pasar? No pasa de reconocer. Me equivoco porque soy humano, igual que tú. ¿Por qué no? Diré que ha sido culpa mía. Si errar es parte de la vida, pero si aprendo tiene solución. ¿Por qué no? Esta vez no me condenaré. Procuraré ser siempre recto
para ganarme mi propio respeto. ¿Por qué no? Esta vez no me condenaré, procuraré ser siempre recto para ganarme mi propio respeto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí está. Bueno, estas canciones en verdad que siempre nos dejan reflexionando. No sé, yo creo que alguien nos espía en algún momento y de ahí surgen todas estas ideas. La verdad es que es muy atinado todo lo que se menciona aquí, porque de repente las personas cuando cometemos error tras error tras error, hay en el fondo una gran necesidad de decir, ya no. Sin embargo, sigue imperando ciertos mecanismos de defensa que como que pesan más que la propia decisión de cambiarlos. ¿Qué opinas, Caro? ¿Habrá algunos mecanismos por ahí de defensa? Balconéate, por favor. Y otra vez tú, sí. Pero sí, la verdad es que hay un montón de mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando me justifico, ¿no? Y me pasa un montón. ¿Quién en la carpeta del equipo? ¿Quién borró un archivo? Ah, no sé. Yo levanto, voy a esconder la mano. ¿Quién modificó el archivo? Pero fíjate, muchas veces lo borro sin darme cuenta, genuinamente no me doy cuenta. O justificar. ¿Por qué justificar? Pues porque es más fácil que asumir que a lo mejor no les sé manejar al Drive, que no, ya se están riendo muchachos, pero sí, es verdad. Entonces puedo justificarme, pero no forzosamente tiene que ser en esta parte de, y eso también es algo que hay que notar. No siempre nos equivocamos o no siempre hacemos algo, ay, nada más para ver si hago encabronar de enfrente. Ay, nada más para ver. No, este error, también cómo yo reacciono ante el error de los demás, ¿no? Puedo tolerarlo, puedo ser empático y ver que a lo mejor efectivamente no tenía los medios, no tenía los recursos para poder hacerlo, o negar, o no, otro mecanismo de defensa, pues o lo niego, no, yo no lo hice, ¿no? Yo no borré el archivo, no fue mi culpa, muchachos, que ese archivo esté perdido. Negarlo, ay, no, es que ay, ni es tan complicado, pues si tenemos una copia de seguridad, de ahí lo volvemos a bajar y entonces minimizo aquello que me he equivocado. Y bueno, también hay otros mecanismos de defensa, ¿no? Yo te decía, aventar la piedra y esconder la mano. Y entonces ando culpando al otro. ¿Qué tal que fue? Ahora sí, ¿qué tal que fue la Pati que no está aquí? Que por cierto, le mandamos un gran saludo, la extrañamos aquí también con sus acertados comentarios. Pero, digo, como ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que no fui yo? ¿Qué tal que le aviento la culpa a alguien más? O también otro mecanismo de defensa puede ser tomar, ya sabes, estas personas que hacen mofa o chiste de cualquier situación y entonces, pues ya, mejor me río, ¿no? Y entonces, si mejor me río, fíjate, esta puede ir en dos sentidos. Si mejor me río es cómo estoy tomando yo el error, pero a lo mejor ni siquiera estoy valorando el trabajo de los demás o la importancia real que tiene el error que estoy cometiendo. Y es que, perdóname, Naye, ¿ibas a comentar algo? Justo iba a ceder la palabra contigo porque la culpa se me hace que es un mecanismo bien constante que sucede ante los errores. Cuéntanos de ello, ahora sí. Adelante, Dani. Justo es el punto que me interesaba tocar, pero antes, estos mecanismos de los cuales Caro nos habló, yo podría considerar que son los evidentes, no para la persona que está viviendo la situación, pero sí seguramente para quienes están allegados a él, ¿no? Ah, mira, este ya se está victimizando, ya lo está negando, ya lo está evadiendo. Va.
Pero seguramente hay otros que no son tan evidentes, entre los cuales se encuentran la culpa, la vergüenza y el autoengaño. Ahorita te platico, pero antes quiero sentar una idea que ya ustedes me dirán, estimados amigos, si les parece que tiene o no sentido, y que es que ocupar un mecanismo de defensa te salva del momento, pero te condena a seguir viviendo en el error. O sea, ¿qué queremos? Los errores son para aprender. ¿Queremos realmente que el error valga la pena? A lo mejor reconociéndolo, jurándonos o proponiéndonos no volver a cometerlo, obrar de distinta manera la siguiente ocasión. ¿O queremos más bien que la gente no se dé cuenta y nosotros mismos marearnos con la idea de no, es que no tenía yo otra alternativa? La idea es esa entonces. El mecanismo que yo puedo emplear, como los que ya mencionó Caro, pues a lo mejor me sacan de momento y a lo mejor no en realidad, sino dentro de mi imaginario. Finalmente yo vivo lo que yo le doy como significado, pero me mantendrá viviendo en ese error. Ahora, hablando ya directamente de culpa, vergüenza y autoengaño, yo creo que son unas formas muy matizadas también de autojustificarte, porque a lo mejor llega el punto en el cual tú dices, no, es que yo soy un buen ser humano, yo voy a reconocer que también me equivoco, ya tomé cursos de semiología, ya hice coaching, ya hice un montón de cosas, ya soy mejor persona que los demás. Entonces yo sí lo voy a reconocer, pero una manera de hacerlo, de sentirme bien con mi error, es a lo mejor culpándome. Es también un mecanismo, pero a partir de este mecanismo lo que hacemos es emitir un juicio contra nosotros mismos. Eso es lo que genera el sentimiento de culpa, pero de manera por ahí oculta, sin que sea manifiesto para nosotros ni para el resto del mundo, de alguna manera estamos manifestando mediante la culpa que merecemos ser castigados por ello. ¡Ay, qué culpa tengo! Me siento mal, me pongo a llorar, me voy a encerrar a un rincón, no merezco que la gente me hable, no merezco, merezco ser castigado. En otro sentido, tenemos bueno, hay que decir que si experimentas culpa y te aferras a ella, vas a estar inmovilizado. O sea, la culpa no te permite actuar. Como no mereces algo, entonces no crees que tengas que hacer algo distinto a lo que estás haciendo. Tenemos también a la vergüenza, que es una respuesta que también tiene que ver con las emociones, pero sobre todo se manifiesta cuando nos sentimos expuestos, no necesariamente a los demás, ¿eh? Ojo, porque por supuesto sentimos vergüenza cuando nos caemos y aunque nos hayamos fracturado el dedo pequeñito del pie, nos levantamos en chingatitos para que nadie nos vea y decimos no pasó nada. Ya que llego a casa me empiezo a sobar. O sea, eso es vergüenza cuando me siento expuesto. Pero resulta que también puedo sentirme expuesto ante mi propia mirada, dado que ya reconozco que no es bueno equivocarse, que debería haber obrado de una manera distinta, entonces me avergüenzo de lo que hice como si eso me hiciera resolver de alguna manera la situación. La vergüenza lo que hace en realidad pues es esconderte. Finalmente, lo del autoengaño, dentro de todos los matices que mencionaba Caro hace ratito en cuanto a los mecanismos, pues por ahí veíamos esto del autoengaño, ¿no? Cuando minimizas, no era para tanto, pretendiendo engañarte a ti mismo, y es un proceso psicológico cuando una persona trata de convencerse de una realidad que no es. Bueno, no sé ustedes, diría Luis Miguel, no sé tú, pero yo relaciono esto con la locura, cuando estás viviendo algo que en realidad no existe y de alguna manera autoengañarte en ese sentido te conduce por ahí. El autoengaño te hace fingir que no pasó nada y por lo tanto, dado que no pasó nada, pues no hay nada que corregir. Y estos tres elementos que nos compartes, la culpa, la vergüenza y el autoengaño, vendría siendo un trío interesante que de alguna manera nos deja atrapados y nos impide poder crecer y poder, como lo decíamos hace un momento, aprender del error y entonces salir victoriosos ante la situación que se nos presentó. Y me atrevo a dar como esa síntesis de lo que comentas y a lo mejor de fondo lo que hay que trabajar es, nuevamente reitero, este miedo que de alguna manera está haciendo que la autoestima baje y que cada vez sea más bajo y son como estos tres elementos que comentas como las grandes paredes y esta cuarta pondría yo la autoestima y entonces quedas en este cuarto encerrado que no te permite salir y que no te permite ser mejor persona, que ese tal vez sería el objetivo de aprender de un error. Pero quisiera justamente pasar
a este nivel del aprendizaje. ¿Qué podemos aprender del error? ¿Cómo podemos llevar el objetivo hacia allá? Pero para ello me encantaría que presentáramos las patinetas, porque seguramente estas cachetadas de conciencia nos puede ayudar a enfocar y a tener una mente clara. Adelante con las patinetas. Hola, aquí las patinetas. No es que no sepas que hiciste mal, sino que no quieres aceptar que sí lo sabes. Quien se justifica de todo no aprende de nada. El error no duele por lo que es, ni por lo que fue, sino por lo que evidencia. No hacer nada con el error es únicamente no aprender y archivar el golpe. Esa Patti siempre nos deja pensando con estas palabras. Son estas grandes cachetadas que, si fueran físicas, en verdad yo creo que ya estaríamos como Kiko, así con los cachetes súper hinchados, porque en verdad nos hace reflexionar de una manera muy intensa. Y nos hablaba Patti en estas patinetas de aprovechar el error. Si no lo aprovechamos, pues vienen estas cachetadotas, ¿no? Habrá que aprovecharlo y aprender de ellas. ¿Cómo podemos aprender, Caro, del error y transformarlo en aprendizaje? Querida Naye, tenemos un comentario antes de irnos al aprendizaje. Vámonos a los comentarios, adelante. Porque fíjate que este comentario está muy relacionado justo con con la tercera patineta que nos presentó mi querida Patti. Y es un comentario que nos pone Brenda Carvajal. Dice, pero en muchos casos, a veces el aceptar el error puede dañar la reputación o provocar que perdamos el respeto de los demás. O a veces, algunas personas por su orgullo no aceptan los errores. Y nos pone un poco más adelante. Dice, ¿es verdad que una persona que no acepta sus errores son narcisistas? ¿Me permiten contestar un poquito? Por favor, Dani. Adelante. Qué buena Bien. pregunta. Y perdón por los balconeos. Dice Brenda Cabral, porque hace ratito Caro dijo Brenda Carvajal. Pero fíjense por favor aquí lo interesante. Atención por favor. Dice Brenda, pero en muchos casos, a veces el aceptar un error puede dañar la reputación. Pensemos que sí. Se va a dañar la reputación porque soy una persona que no sabe leer. Pero ¿cómo se daña más la reputación? Si todo mundo aquí en la sala dice, ay, no manches, Caro dijo Carvajal, no mames, no hay que invitarla. O Caro, habiéndose dado cuenta, dice, ay, perdónenme, era Cabral. ¿Cómo queda mejor parada una persona? Cuando reconoce, cuando de plano ni se dio cuenta o cuando dándose cuenta finge que no. Entonces sí, puede ser que esa sea la razón por la cual pretendemos omitir nuestro error por miedo a nuestra reputación, pero la verdad es que mira, tu reputación no depende de ti, depende de la percepción de los demás. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? La regué. No tengo inconveniente en decirte, la regué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. La siguiente ocasión me pongo a revisar los nombres de los ponentes que voy a presentar o lo que sea necesario para que no suceda algo. Perdóname, mi estimada Caro, fue un ejemplito que quise tocar aquí porque creo que venía a colación. Pero ya después la misma Brenda nos Adelante, dice, ya sabemos que yo no me ofendo, aparte del error se aprende y de hecho tiene que ver con una de las carosidades, con la última, ¿no? El aceptar que nos equivocamos también nos va a vincular, ¿no? Porque cuando yo pretendo o quiero ser non plus ultra, Dios todopoderoso que no se equivoca, eso me pretende poner por encima de los demás. Y sabemos que todo lo que nos pone por encima o por abajo, que no estamos iguales, simplemente darle gusto al ego. Y no, en realidad lo que queremos es aceptarlo. Así es que, Dani, adelante con el ejemplo. uy, habérmelo dicho antes. Por supuesto, mi error.
Bien, no, Como pero la mira, canción, mi error, mi fantasía, no importa. exactamente. Después Brenda complementa y de hecho tiene mucha relación. O a veces algunas personas por su orgullo no aceptan los errores, claro, por su orgullo. Pero ¿qué gana una relación? Ya no hablemos de la persona, una relación cuando uno se está equivocando, el otro con la mejor intención se lo hace notar y la persona se aferra, no, no es un error. Bueno, el que saldría dañado por ahí sería el orgullo, pero en realidad tampoco. Porque ese orgullo que tú estás sintiendo, pues es algo que tú te generaste y tú percibes que la otra persona podría pensar algo distinto de ti, pero muchas de las veces no es así. Al contrario, muchas veces reconocemos abiertamente cuando una persona dice, chin, la regué. Yo soy fanático del fútbol. ¿Les ha tocado ver a un árbitro expulsar a alguien, marcar penalti, lo que sea? No, pues ni modo. Así es. Bueno, pero cuando el árbitro se retracta, y perdóname, no era tarjeta roja, síguele jugando, todo el mundo hasta le aplaude al árbitro de qué bueno que reconoció su error. Porque en muchas ocasiones no reconocer el error sí puede dar pauta a otros errores y otros como una bola de nieve. Finalmente pregunta si es verdad que una persona que no acepta los errores es narcisista. Y aquí tendríamos que entrar ya en temas muy profundos en cuanto a qué es el narcisismo. Lo que sí, habría que decir que una persona que no acepta sus errores lo que está procurando hacer es protegerse. ¡Ay, el micro, el micro! Un error del micro. Un error aquí en el sistema. Ya dijimos que le vamos a echar la culpa a Patti. Patti, si nos ves en la Tía. grabación, ya estaremos corrigiendo, te lo prometemos para la siguiente. Bien, la verdad es que son preguntas muy valiosas y gracias por las respuestas, porque justamente también abordamos otros temas, ¿no? Como el orgullo, como el narcisismo, como cosas que probablemente están ahí ocultas y que salen a colación después y por eso es probable que preferimos a veces evitar los errores o no hablar de ellos porque les damos la connotación negativa. Pero fíjate, Naye, que eso no es de a gratis. Más adelantito vamos a analizar un poquitito a qué se debe que la mayor parte de la gente reaccione de esa manera. Es natural, es normal. No quiere decir que sea correcto, pero sí hay una razón de mucho peso que más adelantito vamos a platicar. Y que también seguramente tendrá que ver con las relaciones y con los vínculos. Les adelanto, amigos, que en nuestro siguiente episodio justamente vamos a hablar de cómo los errores ajenos se vuelven más nuestros propios espejos. Y ahí hablaremos de esos temas con mayor detenimiento. Y ahora sí, pues hablábamos del error, hablábamos de estos mecanismos de defensa que provocan, cómo a veces pues son estos juicios o estas jactancias que hacemos, pero hacía la pregunta hace un momento, ¿cómo podemos aprovechar el error para transformarlo en fuente de aprendizaje? ¿Qué pudieran comentar en ese sentido? Adelante. Bueno, yo creo que una de las principales cosas, igual que en los pasos de los alcohólicos anónimos, reconocer que hay. Porque cuando no lo reconocemos, o bien habiéndolo reconocido, lo queremos matizar y disfrazar, creo que por ahí no es la puerta, ¿no? Entonces, una buena manera de reconocerlo es dándole un nombre. O sea, no nada más chin la regué. Bueno, no, a ver, espérame. Sí la regaste, pero ¿en qué? Eh, es que no me preparé adecuadamente para el encuentro. Es que iba yo a hacer un examen profesional y no, pues la regué. ¿En qué? En que no me preparé. O la regué en que respondí de manera inmediata a mi pareja cuando estaba agobiada por un problema que tenía en su trabajo. O la regué porque, es decir, sí ponerle, identificar perfectamente, no nada más, chin, perdóname, la regué, sino, a ver, ¿qué fue lo que hice? De manera mucho más puntual, con puntos y comas, con manzanitas, esto es lo que yo hice. ¿Por qué no debía haberlo hecho? Bueno, por esto y por esto, pero creo que lo más importante es iniciar con la claridad que uno mismo puede tener en relación con el error. Padrísimo, nombrarlo, incluso nombrarlo le va a dar claridad a ese error que se cometió y probablemente sea más fácil poderlo canalizar y darle una solución. Ya no quedaría en la incertidumbre o en probablemente esta duda de qué pudo haber pasado, sino ya pudiera enfocarse con mayor detenimiento la resolución. Muchas veces dicen que la solución está en el 50% del problema. Ujú. Sí, en plantearlo de Claro, manera adecuada.
Y, Exacto, y, exactamente. y Caro, no nada ¿qué más actitudes nombrar, también tendríamos que hacer? Adelante. no nada más nombrarlo y esta responsabilidad también es tomar, sí, esta responsabilidad que ya nos dijo Dani, sí, pero sin quitarme el látigo. Es decir, ay, sí, pero ¿por qué me equivoqué? Y entonces, o sea, sin yo misma aplastarme, es decir, sí, lo acepto, sí, pasó esto, sí, pero quitarme el látigo con el que me voy a estar flagelando por el resto de la vida porque me equivoqué. Simplemente, en vez de soltar este látigo y observar y descubrir si hay alguna forma de que lo puedas reparar, ¿no? Hay alguna forma de que puedas reparar el error, ¿no? Decir, por ejemplo, el apellido, muchas gracias, Dani, que reparaste mi error, el apellido correcto de mi querida Brenda, bueno, pues entonces ahí estamos reparando. Ya sirve mejor reparar que mantenernos con el látigo. Y la próxima vez, por supuesto que cuando participe mi querida Brenda, ya no se me va a olvidar, ya no se me va a olvidar cuál es el apellido correcto. Pero esto se oye como bien fácil, ¿no? Estos pasitos que los puso Dani, pero parecen fácil, pero implican un cambio interno, implican asumir una responsabilidad interna, implican tener humildad, humildad para poder tomar este error y entonces ahora sí después lo voy a poder transformar en el aprendizaje, pero necesita primero un cambio interno, ¿no creen? Un cambio de actitud y probablemente hasta de valores, Sí, porque completamente. probablemente el error cuando lo ponemos en un valor, vaya, de una alta expectativa, pues es muy difícil reconocer que es posible que suceda. Y por ello mejor decimos que no ocurra, que no suceda y tomamos todas estas actitudes que lejos de favorecer, nos sabotean. Es ¿Qué otras que, actitudes pudiéramos tener, Dani? Adelante. es que es muy importante esto de lo que la gente puede percibir de mí, pero no nada más lo que ellos genuinamente perciben, sino lo que yo quiero que ellos perciban de mí contra lo que yo soy genuinamente, incluso cuando estoy solo. Hay frases que refuerzan esta idea, por ejemplo, aquella de baila como si nadie te estuviera viendo. Porque verdad que cuando estamos solitos y bailamos nos salen unos pasos órales, no manches. Pero nada más estamos rodeados de gente y como que hay, ¿qué van a decir de mí? No me vaya a equivocar, etcétera. Entonces, esto del cambio de perspectiva, de tener la autoestima que comentábamos hace ratito, acorde, significa no lo voy a hacer para que tú creas que soy una buena persona, sino que lo voy a hacer porque soy una persona buena, responsable, amigable o cualquiera que sea el calificativo que querramos ponerle. Y además tenemos un comentario también valioso respecto a esto. Adelante, Caro. Sí, un comentario súper importante. Blanca Reyes nos dice, en el ejemplo del error del nombre, el señalamiento del error lo está haciendo otra persona. ¿Cómo podemos señalar un error sin que se tome como una acusación? Yo a veces veo errores y prefiero no decirlo para no incomodar a otras personas, más si es en un entorno colectivo. Es que ahí tienes, perdóname, ¿ibas a comentar, Caro? No, adelante, adelante, Dani. Hay muchos matices. Primero, empecemos por lo más obvio. Más si es en un entorno colectivo. O sea, por supuesto, si hay algo que corregir, pues lo más probable es que sea menos agresivo hacerlo de manera individual. Se dice que la ropa sucia se lava en casa, entonces si yo quiero hacerte notar algún error, pues seguramente sería más conveniente esperar a que sea oportuno porque estemos solos. Ahora, hay errores que no pueden esperar. Estás a punto de hacer una barrabasada y bueno, no, mejor te digo ya de que después que haya pasado, pero que nadie se entere de que te lo dije. Depende mucho de la circunstancia. Pero viene la otra. Yo desde hace tiempo acuñé una frase, es un poco de mi filosofía de vida, que dice, un consejo no pedido rara vez es bienvenido. ¿Por qué querrías tú señalarle el error a una persona? En este caso, yo me tomé ese atrevimiento para ejemplificar justamente el tema del que estamos hablando. Pero ¿por qué querrías tú decirle a una persona que se equivocó en algo? Obviamente,
es un hijo tuyo que tiene 7 años de edad y está haciendo una tarea o está en alguna actividad en la que tú sabes que la decisión que está tomando no es la más conveniente, hay razón. Pero a lo mejor no. A lo mejor es simplemente, mira, te respeto, o a lo mejor lo que tú podrías hacer sería, ¿quieres que te dé mi opinión? Mira, yo no te lo quieres mi opinión, pero nota que es mi opinión, por favor. No es que tengas que hacer algo, no es que yo quiera modificarte, es mi perspectiva. No, no me interesa tu opinión, fantástico, no hay problema. Eres un docente, tienes una responsabilidad hacia tus alumnos para hacerles notar los errores. Estás en una compañía y eres el director de tal, bueno, hay ciertas responsabilidades que no podemos evadir, pero hay otras que ni nos va ni nos viene si una persona comete algún tipo de error, excepto cuando ya afecta al colectivo, en cuyo caso ya dijimos quizás lo más conveniente sea hacerlo de manera individual. Caro, ¿quisieras complementar algo más? Fíjate que me encantó y me encantó que lo respondiera justo Daniel, porque por su tipo de personalidad. En algún momento llegó conmigo me trajeron la mamá me trajo un hijo a mi consulta y él justo tenía esta súper capacidad de ver el punto negro. Y entonces iba por ahí señalando en qué en qué le habían regado todo el mundo, en cómo lo hacía, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso lo que hizo fue una dinámica familiar de supertensión. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo esto y él descubrió que esto era una habilidad que él tenía, y sí, que muchas veces efectivamente sí eran errores, pero aprendió a cómo decirlo, en qué momento, y qué sí y qué no. Eso transformó completamente la dinámica de toda la familia, no nada más la de él con la mamá, sino de toda la familia. Y me encantó que lo dijera Dani porque nos está poniendo esta gran fotografía. Bueno, a ver, dependerá del contexto, dependerá de la responsabilidad que tú tienes, dependerá también de las implicaciones del error. Si fue un error sencillo, bueno, pues ya ve así, simplemente afuera, en otro momento, bueno, te lo hago saber o no. Y aquí está bien interesante porque justo Blanca decía, ¿cómo lo hago para que no suene como una acusación? Y ahí me gusta porque ahí tú estás tomando la responsabilidad de cómo lo vas a transmitir. Porque, ojo, no puedo tomar la responsabilidad de cómo lo va a aceptar el otro. Porque el otro tendrá su propio modelo mental, tendrá sus propias ideas, y eso ya no es algo en lo que nosotros vamos a poder influir, pero sí puedo tomar esta responsabilidad, Blanca. Gracias por este maravilloso mensaje que nos estás poniendo, porque nos hace ver estas dos partes, porque al final del día así es la comunicación, así en los vínculos, no son solamente de ida, sino de ida y vuelta. Entonces, siendo así, el contexto tiene mucha influencia, las implicaciones de ese error que se comete, nuestra responsabilidad, y probablemente me gustaría sumar un elemento más, el cómo lo decimos, cómo lo hacemos notar, porque es muy valioso la forma en cómo lo hacemos notar. Ahí va a cambiar también la manera en cómo se va a recibir. Por lo tanto, habrá que aprender a ser empáticos, a no dar por hecho cosas. Probablemente cometió el error por un desconocimiento o porque le faltaba información en algo, y entonces nosotros tendremos que cuidar también las formas para que sea recibido de la mejor manera posible. Veamos ahora nuestra siguiente sección, corrijo, que es nuestra máxima mínima, en la que también nos motiva con mucha fuerza a aceptar y a transformar el error. Aquí está esta máxima mínima, que en esta ocasión es una ligera adaptación de una frase de Baltasar Gracián, pero la frase original dice así: errar es humano, pero culpar a otro lo es aún más. O sea, somos humanos y nos vamos a equivocar, no hay de otra. Pero culpar a otro es aún más humano. Dijimos hace ratito que el hecho de que algo sea normal no quiere decir que sea correcto, pero es normal culpar a otras personas. La parte donde ya metimos un poquito de nuestra cosecha es lo que viene entre paréntesis, que dice asumirlo. Es decir, asumir tu propio error, eso ya es evolución.
Te vas a equivocar, eso no hay duda. Normalmente trataremos de evadir la responsabilidad como seres humanos, pero ¿por qué lo hacemos? Ahorita platicamos. Pero cuando ya logramos asumirlo, entonces ya estamos del otro lado. Decía Naye hace ratito que una parte importante también es ¿y cómo le hago notar el error al otro? Yo quisiera aquí hacer un énfasis muy importante en que al hablar del cómo, yo no pensaría tanto en lo externo, sino en lo interno, porque te puedes aprender técnicas de cómo negociar con la gente y cómo fingir que realmente te interesa y te van a decir, mira, si volteas hacia la derecha significa que estás recordando, pero si es hacia la izquierda, que estás inventando. Puede ser que te aprendas esas técnicas, pero yo creo que lo más importante es que ese cómo tenga que ver con cómo experimentas tú eso de decirle a una persona. Por ejemplo, tú puedes decirle a alguien que te molestó directamente lo que hizo, pues ay, es que es por tu bien, pero no deberías hacer esas cosas. Y se nota tu molestia. En cambio, tú genuinamente deseas ayudar a una persona y a lo mejor de la manera más coloquial te lo llevas a tomar unas copas y ya al calor de las mismas empiezas a contarle y a decirle. Creo que tiene mucho que ver con lo que experimentas internamente cuando tú quieres ayudar a otra persona a corregir y no meramente manifestarle tu desagrado por lo que hizo. Esta es, estimados amigos, nuestra máxima mínima de esta ocasión. Y esta máxima mínima nos deja un aprendizaje valioso con este paréntesis de asumirlo, eso ya es evolución. Y entonces, ¿qué sucede cuando no asumimos los errores? ¿Habrá involución o nos quedamos igual? Parte de la reflexión que probablemente tengamos que hacer, porque me imagino también como en los videojuegos. ¿Qué pasa cuando no pasamos una prueba, nos quedamos atorados en un nivel y no podemos avanzar? Y probablemente no vamos a poder llegar hasta el final del videojuego. Y muchas veces cuando perdemos vidas en los videojuegos, pues nos lanzan hasta la primer prueba o el primer capítulo para otra vez empezar. Y va a Es ser que esa piedra con la que vamos a estar tropezando a cada rato, como nos cantaba Alicia Villarreal. creo que diste ahorita al clavo con algo sumamente importante. El videojuego es una excelente analogía porque cada vez se va a poner más fea la cosa. Es decir, va a haber un reto mayor, es más probable que te equivoques. Pero ¿qué pasa después de que te equivocaste? Bueno, si aprendiste, la siguiente ocasión superarás el nivel. De hecho, desde la sesión anterior habíamos comentado que en semiología de la vida cotidiana no es tanto de un problema, un conflicto, sino que nos gusta llamarle un punto de fricción, que lo que hace es expandir la conciencia. Si estoy enfrentando algo que todavía no sé resolver, mi conciencia está de cierto tamaño. Pero cuando poco a poquito voy incorporando nuevos puntos de fricción, mi conciencia se va expandiendo y de hecho hay una analogía también muy interesante porque en el ámbito de la conducción se habla de que el punto de fricción es justamente ese punto en el cual el clutch está suficientemente afuera y el acelerador suficientemente adentro para que la fricción haga que el coche empiece a moverse. Entonces, si tenemos un punto de fricción, no un error, no una catástrofe, sino un punto de fricción que podemos enfrentar, podemos reconocer cuándo somos capaces y cuándo no, estamos acercándonos a poner en marcha nuestro automóvil. Otro elemento de gran valor que, amigos, quisiera hacer el paréntesis y compartirles, este término de punto de fricción es principalmente acuñado en el modelo de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, y que, bueno, es un término que se utiliza aquí. Caro, Dani y su servidora somos consultores en el modelo, y por ello es que Dani y Caro pueden, principalmente ellos, yo estoy en proceso de certificación, pero ellos pueden mencionar y definir un poco más de este término. Y aparte, bueno, me encantó la analogía que haces, Dani, que es este punto de fricción, este clutch, cuando no está en su momento correcto, no hay manera de meter correctamente la velocidad y el auto no avanza. Lo mismo sucede con las personas. Sucede este gran punto se me afigura como de molestia, de fastidio, que nos deja atorados. No podemos meter acción que nos mueva en la vida. Y entonces probablemente es lo que detiene la evolución. ¿Qué opinas, Caro, de esta analogía de punto de fricción?
Me súper encanta este, este término porque la verdad es que le quita, cuando yo lo puedo leer desde ahí, le quita mucha carga psicológica. Y entonces simplemente es el punto donde voy a decidir, ok, voy a avanzar o se me va a hacer así el chingado vehículo y voy a quedarme varada. Entonces, me gusta mucho y creo que es algo que podemos reintegrar a nuestra vida, este punto de fricción, como la posibilidad de avanzar y no solamente de avanzar, sino de ir creciendo en conciencia, de ir creciendo, de ir como comiéndome estos puntos de fricción, porque el siguiente punto de fricción ya no va a ser lo mismo sacar el clutch cuando yo estoy en un horizontal que cuando está la pendiente. Ahí se pone más canija la cosa. Pero bueno, también conforme yo tengo más práctica, porque lo he hecho, entonces de pronto voy a poder lograrlo también en pendiente. Y esa es otra pieza de este gran rompecabezas, que es poner en práctica. Y esa práctica también nos va a llevar a mejorar el aprendizaje y probablemente el error después ya no tenga que volver a aparecer porque ya aprendiste de él. Correcto. Padrísimo con esto. Bueno, pues vamos ya a la recta final de este primer episodio. La verdad es que son piezas muy valiosas las que se están poniendo sobre la mesa y que vamos a estar también retomando para los próximos episodios porque vamos a ver el gran impacto, como les comentaba, en las decisiones y en las relaciones con otras personas. Pero sería un error que no aprendamos de este episodio y que no pongamos en marcha ideas y prácticas que nos puedan ayudar, pues, a hacer un trabajo más profundo del aprendizaje del error. Para ello, vámonos a las siguientes secciones. La primera de ellas viene siendo nuestro consultorio. Recuerden que cada semana nos pueden escribir sus preguntas y aquí con mucho gusto en las sesiones en vivo las vamos a responder. Vámonos a la pregunta de esta ocasión. Dice, me cuesta mucho reconocer mis errores ante los demás porque me siento señalado. ¿Cómo puedo superarlo? ¿Qué le pudiéramos responder, Dani? Muy bien, amigos. Igual que hemos señalado en otras ocasiones, vamos a dar una respuesta genérica en cuanto al análisis de la pregunta, pero siempre es muy pertinente buscar una asesoría personalizada para poder resolver cualquier situación de fondo. Me cuesta mucho porque me siento, recuerdan que hablábamos al inicio de vivo lo que, el significado que yo le doy, no el hecho en sí, me siento señalado. Aquí viene la parte importante, amigos. Dijimos que errar es de humanos, echarle la culpa al otro es más aún. ¿Por qué la mayor parte de la gente no tiene la proclividad de reconocer sus errores? Quiero invitarte a que pienses, por favor, en un perrito o en un gato o en algún animalito que no tiene el nivel de conciencia que los seres humanos en teoría tenemos. ¿Tú crees que el perrito por sí solo, después de haberse equivocado, va a decir, ay, no manches, qué gacho que me vieron todos mis cuates ahorita? La verdad es que no. ¿Cuándo es cuando siente él, si es que cabe la expresión, esa culpa por el error? Cuando lo regañaste, cuando le dijiste, no se hace, mal perro, periodicazo, lo que sea. Atención entonces. ¿Es normal que la gente no quiera reconocer sus errores? Por supuesto. ¿Por qué? Porque culturalmente, después de un error, ¿qué sigue? Un regaño. ¿Para qué? Seguramente con las mejores intenciones. Padres de familia que no quieren que su hijo vuelva a equivocarse, te lo dije, mira, quítate, etcétera. Entonces es completamente normal. Entonces, dice aquí nuestro amigo o amiga, me cuesta reconocer mis errores. Claro, ¿por qué? Porque probablemente cuando eras niño, ante cada uno de tus errores venía el regaño, el señalamiento, el sentimiento de culpa, de vergüenza, que te hacen experimentar sensaciones desagradables. Cuando el resultado es desagradable, pues tú no quieres incurrir en la práctica. Pero como ya dijimos que es inevitable equivocarnos, no puedes evitar tus errores, pero sí puedes tratar de disfrazarlos. Es completamente normal entonces. Pero la pregunta directa es, ¿cómo puedo superarlo? Primero que nada, yo empezaría por reconocer que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar.
y que el error tiene que ver con nuestro propio crecimiento. No deberíamos sentirnos mal por equivocarnos. Por no aprender de cada uno de los errores, eso ya es otra cosa, pero te invito, mi estimadísimo amigo, como decíamos, que si quieres consultar, ya sea con Caro, conmigo, con Patti, Naye también ya puede, pidas alguna consulta de manera personalizada para comprender un poquito más el tema que te aqueja. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, por esa valiosísima respuesta. Y como lo comentábamos también hace un momento, aprendamos del error, primero desde su aceptación. La aceptación va a ser clave para que podamos transformarla en un aprendizaje. Y para ello vámonos a las tareas de esta semanita con nuestra sección más reciente, que es el post-it de Naye. Vamos a ver qué ideas podemos implementar en esta próxima semanita para sacarle jugo al error y que realmente pues valga la pena, ya que está ahí, pues ver qué experiencia nos puede dejar. Adelante con la primera. Antes que otra cosa, coloca en ti el chip de que el error es enseñanza. Ya lo decía muy bien Dani, ¿por qué a veces no reconocemos el error? Por la consecuencia que implícitamente pensamos o bajo la cual estamos educados o condicionados. Pero si hacemos un cambio de chip en cuanto a decir que el error está ahí para enseñarnos algo, ya es ventaja para poder aprender de él. Un segundo tip viene siendo, sé amable, paciente y tolerante contigo mismo. Lo comentábamos también en las actitudes que podemos adoptar para que el error pues justamente pueda transformarse. A veces nosotros somos los jueces más duros y nos castigamos, como decía Caro, con esos grandes latigazos. Aprendamos a ser amables, a reconocer que el error es parte también de la naturaleza humana y en la medida en que seamos pacientes y tolerantes con nosotros mismos, pues la manera de afrontarlo también va a ser mucho más tranquila. Un siguiente tip es, al cometer el error, describe el hecho, pero quítale el pero. Ojo, esto es importantísimo. Probablemente se van a enfrentar la próxima semana a un sinfín de errores. Bueno, esperemos que sean los mínimos necesarios para que les brinde un aprendizaje. Pero en esos errores que vayan a cometer, quítenle el pero. Cuando los nombren, ya nos decía Dani, pónganle un nombre, quítenle el pero. Si nosotros decimos, bueno, te grité, pero es que tú estabas enojado. Me equivoqué en el reporte, pero es que me diste mala información. Choqué, pero es que me ganaste el carril, ¿no? Si le ponemos el pero, lo que va a suceder es que nos justificamos y trasladamos nuestra responsabilidad a los otros. Y eso va a ser un bloqueo para no asumir lo que sí nos toca. Un siguiente tip es, pregúntate qué puedes hacer diferente en otra ocasión. Seguramente las condiciones, el contexto en el que sucedió el error fueron de cierta manera que también propiciaron a que cometieras esa equivocación. Pregúntate qué puede ser diferente, qué puedes hacer tú, cómo te puedes preparar mejor, cómo puedes hacer un cambio significativo para que cuando se vuelva a presentar el error, porque ya vimos que si no lo corregimos, es muy probable que vuelva a suceder. Cuando vuelva a suceder, que tú puedas tener una actitud diferente que te ayude a mejorar. Y finalmente, aplica tu aprendizaje y verás tu evolución. Como lo veíamos en la mínima, máxima, máxima, mínima, como lo veíamos ahí, todo es evolución si decides transformar tu error en aprendizaje. Así que te dejamos estas ideas. Y para concluir con este gran encuentro que tuvimos el día de hoy, me gustaría pasar contigo, Caro, con una conclusión, con reflexiones finales que pudiéramos dejarle a nuestra querida audiencia. Pues yo me voy muy contenta y yo concluyo que gracias a las balconeadas han servido para que sumemos, para que aprendemos, para que crezcamos. Entonces, te decía, tener esta libertad de equivocarte, porque solamente de ahí vas a crecer. Muchas gracias, chicos. Gracias también. Muchas gracias. Qué mejor que dejarles ejemplos para trabajar. Adelante, mi querida Dani, con conclusiones de hoy.
Sí, más que una conclusión en sí, es la invitación para nuestro siguiente encuentro que va a dar continuidad a este, pero que tiene que ver ya con nuestra interacción con el resto de las personas. Recuerden que tenemos un link ya directo, ya no es necesario registrarse al encuentro como antes, estamos colocando ahorita ahí en el chat en Zoom el link, las personas que están viéndonos en YouTube, manténgase al pendiente, vamos a estar compartiendo los links de conexión en YouTube para que ustedes puedan seguirnos también. Muchísimas gracias, mis estimadísimas Naye y Caro. Gracias a ustedes, Caro, Dani y a todos los que nos acompañaron a través del Zoom, a través de YouTube. Les comentamos también que en próximos encuentros ya estaremos transmitiendo también en otras plataformas y en otras redes sociales para que tengan más opciones para seguirnos. Muchísimas gracias, que tengan excelente aprendizaje y excelente noche. Hasta pronto.